Violencia, definiciones y teorías. En toda familia siempre habrá alguien envuelta en violencia por causas y razones distintas, pero se ven envueltas en este medio manifestándose de diferentes maneras hasta poder llegar al peor de los desenlaces, la muerte no natural. No solo existe una forma de violencia, de hecho, suele decirse que existe como forma de relaciones. Las formas de violencia van sufriendo cambios a lo largo de la historia, la época, la edad, pero no se disuelve, sigue permaneciendo a lo largo de los años. Existen muchas interrogantes y pocas respuestas acerca del tema. Sin embargo, es un tema muy hablado, visto y escuchado en muchos lugares, pudiendo haber explicaciones biológicas, psicológicas, sociales e incluso políticas, contando a la comunicación como medio principal para que ésta se ejerza. Las consecuencias y lo que consigo trae es cruel y devastador. Torturas, maltratos, humillaciones, violación en mujeres, la guerra y los millones de seres humanos que han sufrido crímenes por odio, violencia doméstica hasta el crimen organizado. Podemos tener variedad de definiciones para entender este tema. Por ejemplo, agresividad es una forma de actuar de forma agresiva y suele aparecer ligada a pulsaciones destructivas del impulso de muerte, según el psicoanálisis de Freud, y puede ser patológico o no patológico, consciente o inconsciente. Eso explica muchas cosas. Agresión se puede definir como tratar a otros individuos como objetos que se utilizan para un fin o llegar a una meta. Implica atacar a alguien física o verbalmente. Algunos otros autores planteaban lo difícil que es definir la agresión y lo consideraban como cualquier tipo de conducta que tiene la meta de lesionar o dañar a otro ser viviente. Esto se va a poner feo. Se puede concluir que la agresividad se distingue de la agresión por ser tendencia, disposición o capacidad, que puede concretarse o no en actos específicos y que surge como forma de resistencia o ataque ante situaciones difíciles o problemáticas del entorno. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! Por su parte, la agresión alude siempre a actos que concreta dicha capacidad agresiva, con acciones específicas, como por ejemplo cachetadas, empujones o insultos. La violencia es la acción o el efecto de aplicar medios violentos o brutales. Una fuerza física que se usa con el propósito de hacer daño es lo que se define como violencia. En general, se define como el uso excesivo e injusto de una fuerza que puede ser de diferentes típicos, ya sea física, moral o psicológica, que se ejerce en forma intencional para ocasionar un efecto, un abuso de la fuerza ejercida violenta, utilizando la fuerza física como recurso de sobrevivencia. Implica también una búsqueda para eliminar obstáculos que se oponen a través de la utilización de la fuerza física o psicológica. Por consecuente, es una fuente de conflicto y contradicción que tiende a destruir, disminuir o negar la humanidad de la persona contra la que se dirige, generando dispersión y puede permanecer el patrón aun cuando se deje de ejercer. La violencia se distingue por la agresión en exceso de fuerza que se ejerce en el acto, así como el papel que cumple el daño infligido. Muchas personas están de acuerdo que la violencia es un producto social, pero no se cuenta con una teoría o un factor único. Algunos declaran a la conducta agresiva empírica desde pensamiento hostil hasta actos concretos observados. Mecanismos biológicos asociados con la agresión humana. Una forma de demostrar una conducta es por características biológicas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Algunas conductas particulares se consideran heredadas. Esto con una investigación que se hizo entre líneas de familia. Estudios de familia sospechan la existencia de varios integrantes con influencias de conducta agresiva.
Esto llega a la conclusión de que el factor genético está presente aun cuando el ambiente se modifique. La agresión como conducta instintiva. Existen algunas teorías las cuales sostienen que de alguna forma estamos determinados para ser agresivos. Una de estas teorías es la psicoanalítica, de Freud, la cual determina las raíces de la agresión en dos formas. La primera de manera reactiva. Esto implica la respuesta del sujeto a una sensación de frustración, la cual tiende a fusionarse con impulsos amorosos y libidinosos. La segunda de forma instintiva. Esto quiere decir que no toda agresión es producto de la frustración, sino que es innata. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Otra teoría es la del enfoque etológico de perspectivas evolucionistas. Esta plantea que animales y humanos sobreviven gracias a un instinto agresivo que sirve para proteger sus territorios y crías, asegurando la supervivencia del más fuerte. La agresión como impulso provocado. Hipótesis de frustración-agresión. Propuesta por Dollard, dice que condiciones como la frustración generan un fuerte deseo de dañar a otros, lo que puede llevar a la agresión. Procesos emocionales y cognitivos en la agresión. De acuerdo a Baroy y Byrne, la conducta es producto de un complejo interjuego entre los estados de ánimo, las experiencias, los recuerdos, los pensamientos y las evaluaciones cognitivas de la actualidad. La agresión como conducta aprendida. El hecho de que una persona agreda en una situación dada depende de factores que incluyen la experiencia pasada y los reforzamientos que ha asociado con la agresión. Diferencias en la agresión y la violencia de hombres y mujeres. Es innegable que la violencia masculina es más frecuente que la femenina. Algunas explicaciones radican en la actividad de ciertas partes del cerebro. Otras hablan de la influencia de factores culturales y sociales, como los roles de género. La construcción social de la masculinidad está estrechamente ligada a supuestos de poder. Maldita sea la hora en que le mencionaron el televisor. Y por consecuencia asociada a la agresión y la violencia. Aceptación y legitimación de la violencia. La violencia se acepta, normaliza y legitima de cierta forma, ya sea a nivel institucional, social o cultural. Por ejemplo, los castigos corporales a los niños en casa o en la escuela, la pena de muerte o la guerra. En colectivos, la violencia se da desde diferentes lados y se legitima de distintas formas. Quien posee y ejerce el poder justifica la violencia por el principio del orden. Por ejemplo, granaderos reprimiendo una manifestación. Por otro lado, los grupos dominados, contestatarios, justifican la violencia por la justicia. Por ejemplo, los manifestantes en una marcha o mitin. Pobreza y desigualdad como determinantes para la violencia. La pobreza es en sí una forma de violencia que puede darse en 3 niveles. 1. Por omisión. No ayudar a quien lo necesita. 2. Por represión o violación de los derechos sociales, civiles, políticos y económicos. 3. Por la privación de los derechos para el desarrollo emocional, cultural e intelectual. De esta forma, la pobreza se entiende como violencia, si se consideran las consecuencias que genera en quienes la sufren. En los medios de comunicación, la violencia resulta cada vez más una constante que una excepción. Los estudios de los efectos que ejerce la comunicación en la mente del público hablan de la descripción constante de la violencia, convirtiéndola en un espectáculo. Durante las últimas décadas, se ha investigado en qué punto influye la violencia mostrada por la televisión en las actitudes y conductas agresivas de los espectadores. La violencia está presente en los medios impresos, en el cine, donde crímenes, armas de fuego, robos y asesinatos se ven con lujo de detalles. Los videojuegos en su mayor parte
Los más populares, alrededor del 80% según los informes, son de tipo violento. Los niños aprenden de manera inconsciente que la vida y la muerte dependen solo de tu agilidad manual y visual. Los videojuegos están al alcance de edad de consumidores de cualquier edad, y esto puede afectar en el riesgo en que aprenden y desarrollan clara conciencia de los límites entre la realidad virtual y la real. Violencia en la televisión. Aquí se destacan las estructuras de posibles efectos doble en los mensajes que transmite la televisión, aunque por un lado nos transmiten soluciones pacíficas y correctas, por el otro lado usan a la violencia como medio de entretenimiento. ¡Ay, pero qué idiota! El problema es que la mayoría de las personas dedican entre 2 y 4 horas diarias a ver televisión o el celular. La relación entre violencia y el internet o televisión va desde los dibujos animados, hechos noticiosos o cualquier aplicación telefónica donde la violencia se exprese de una manera cotidiana. La violencia está presentada en forma frecuente y puede conducir a la imitación. No por nada los mayores psicópatas se han inspirado en lo que venden los medios, desde Hitler, Marilyn Manson o Michael Myers. Los estudios refieren que los sujetos que pueden imitar la violencia que observan en los medios suelen identificarse con ciertos personajes, ya sean víctimas o agresores. Pueden inmunizarse paulatinamente al horror de la violencia. Puede aceptar poco a poco la violencia como vía óptima para resolver conflictos. Se han desarrollado concepciones teóricas explicativas acerca del porqué y el cómo de la relación entre televisión, violencia y agresividad. Teoría de los efectos generalizados del estímulo. Se dice que a mayor violencia en los contenidos de los mensajes de los medios corresponde una mayor violencia en la sociedad. El marco de referencia básico de este enfoque es la teoría de la aguja hipodérmica, según la cual el mensaje contenido en un programa televisivo genera un efecto directo en las actitudes o la conducta del sujeto que lo observa. Toma en consideración aspectos fisiológicos y emocionales de la agresividad. Además, sostiene que la exposición a estímulos agresivos puede elevar la susceptibilidad de una persona mediante una excitación del cerebro. La teoría se basa en la aplicación de cuestionarios y pruebas psicológicas, y especialmente en la experimentación de laboratorio. En general, se ha utilizado la medición de la agresión en niños y jóvenes después de ver películas o contenido violento mediante la aplicación de pruebas para evaluar tendencias agresivas. Teoría de los efectos limitados. A una mayor violencia en los medios corresponde no una mayor violencia en la sociedad, sino que en ciertos sectores, por su fragilidad cultural y su predisposición psicosocial, son el blanco fácil de las conductas agresivas y delincuenciales que despiertan dichos mensajes. Los sectores considerados más vulnerables son los niños y jóvenes, sujetos con temperamentos agresivos y miembros de grupos socioeconómicos desfavorecidos. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Se puede decir que la observación de la violencia en los medios puede ser disparador de conductas agresivas en sujetos predispuestos por condiciones subjetivas. Por ejemplo, se han visto casos de niños que mueren simulando ser Superman o asesinatos inspirados en series criminales. Teoría del aprendizaje. Observa aquí que la televisión se ve no como una fuente de aprendizaje que propone que ciertos comportamientos agresivos se almacenen en la memoria del individuo. El sujeto puede ver lo aprendido. La hipótesis es que la observación intensa y continua de escenas violentas genera comportamientos violentos o agresivos. La violencia puede aumentar la probabilidad de agresión en el público. Este enfoque enfatiza en que los espectadores no reproducen automáticamente los actos agresivos aprendidos, a menos que se conjugue con otros factores propios. ¿A quién se le antoja un elote? Teoría de la exposición selectiva. Aquí la característica del receptor y en sus procesos psicológicos individuales, en términos de capacidad de atención y percepción selectiva, se le permite aceptar o rechazar aquello que los medios le ofrecen. Esto quiere decir que las personas seleccionan los mensajes que presentan, los puntos de vista con los que tienen afinidad o simpatía, y no aceptan comunicaciones de una matiz diferente. Conforme más elevado sea el nivel cultural y educativo, mayor la interacción grupal o social, mayor será la capacidad para rechazar contenidos agresivos. Los efectos de la violencia televisada dependerán del contexto específico en que se presente. Eso no me lo esperaba. Teorías de cambio de actitudes. Los efectos que generan los medios no operan directamente sobre la conducta de la audiencia, sino que se dirigen hacia el refuerzo o la modificación de las normas, valores y actitudes. La imagen que el público tiene de la realidad social no está medida solo por un mensaje con efectos, sino más que nada por un proceso de significación. ¡Expertos! Teoría del refuerzo. La violencia en la televisión solo refuerzan las pautas de conducta de violencia que ya posee el espectador. Se trata de señalar a la televisión de ser la única
fuente generadora de violencia por considerarla solamente como un factor significativo entre otros. Quienes apoyan la teoría postulan que hay otros elementos que despiertan las conductas violentas, como las normas sociales, valores culturales o roles de género, características de la personalidad, así como influencias grupales o familiares. Miren, ese niño es mongolito. Teoría del cultivo. Aquí el mundo violento es presentado por la televisión, penetra en la conciencia del público y se confunde con el real. Se acusa a la televisión de ser responsable de cultivar el materialismo del crimen y violencia. La televisión se relaciona con la percepción del televidente en cuanto a un mundo repleto de crimen y odio. Teoría de la catarsis. Esta teoría descarta los efectos nocivos de los mensajes violentos. Argumenta que el observar violencia sirve como válvula de escape y sin la necesidad o deseo de agredir. El supuesto es que quien ve más violencia reduce su agresividad, estableciendo una relación de frustración-agresión. La hipótesis de la catarsis sostiene que observar dramas violentos en los medios permite a las personas liberar sus hostilidades reprimidas. Algunos defensores de las bondades de la televisión argumentan que ésta puede incluso evitar la violencia real por dos vías. Una por la oportunidad inofensiva para descargar la agresión y otro manteniéndolos más tiempo en la seguridad del hogar, fuera de las calles y sus riesgos. El efecto remedial consiste en que gracias a la contemplación de lo violento, el individuo puede desarrollar en sus fantasías personales toda la carga de instintos agresivos. Lamentablemente, no hay pruebas que apoyen sólidamente esta propuesta. Se han realizado estudios y encuestas entre los tipos de programación que más reportan como fuentes generadoras de violencia en los niños. Estas son películas en que la violencia ocurre en un contexto de relaciones personales cercanas, programas en que la violencia aparece sin un argumento, películas del oeste violentas, dibujos animados, programas deportivos que protestan a conductas violentas, tan sencillo como eso. Eres un estúpido. comedias con contenidos de violencia física o verbal, ¡Ya valió madres! y películas violentas de ciencia ficción.